Capítulo 4. Cuando Juana e Isabel quedaron a solas, la primera, que antes había sido cauta en su elogio a Bingley, expresó a su hermana cuánto le admiraba. «Es exactamente lo que debe ser un joven», le dijo. «Sencillo, vivo, de buen humor y nunca vi tan finos modales, tanto desembrazo, tan exquisita educación». «Es guapo», añadió Isabel, «lo cual también debe ser un joven, si es posible. Es por consiguiente completo». «Me envanecí con que me sacase a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido». «¿No? Pues yo lo esperaba. Sino que hay de diferencia entre nosotras. Los cumplidos te sorprenden, siempre a ti, y a mí nunca. ¿Qué más natural que sacarte de nuevo? No podía él evitar el ver que eras 5 veces más guapa que todas las del salón. No le agradezcas esa galantería. Cierto que es muy agradable, y te permito que te guste. Te han gustado muchos tontos. Querida Isabel, o bien sabes que eres muy dada a que te gusten todos en general. Nunca ves defectos en ninguno. A tus ojos todo el mundo es bueno y agradable. No te he oído hablar mal de un ser humano en toda mi vida. Quería no ser dada a censurar a nadie, pero créelo, siempre digo lo que pienso. Sé que lo haces, y eso es lo admirable. Poseer tan buen sentido y ser tan modestamente ciega para las locuras y la falta de sentido de los demás. La afectación de candor es bastante común, se halla por doquiera. Pero ser candidata sin ostentación ni propósito, fijarse en lo bueno de cada cual y aún mejorarlo, y no decir nada de lo malo, es cosa que te pertenece a ti sola. Y te gustan también las hermanas de ese muchacho. Sus modales no son como los de él. Cierto que no, al principio, pero son mujeres muy complacientes. Cuando él conversa con ellas, la soltera va a vivir con su hermano y cuidar de su casa. Y me engañaré mucho si no hallamos en ella una encantadora vecina. Isabel escuchó en silencio, pero no se convenció. La conducta de aquellas en la reunión no había sido a propósito para agradar en general, y con más viveza de observación y menor flexibilidad de temperamento que su hermana, así como un juicio sobradamente libre de atención a sí misma, se encontraba poco dispuesta a la aprobación. Era en efecto señoras muy finas, y no les faltaba buena aprobación o buen humor. No dejaban de resultar agradables cuando lo anhelaban, pero parecían ser orgullosas y vanas. Eran más bien bellas que otra cosa. Habían sido educadas en uno de los mejores colegios particulares de la capital. Poseían una fortuna de 20,000 libras, tenían la costumbre de gastar más de lo debido y de juntarse con gentes de alto rango, y siendo inclinadas por lo tanto a pensar que en todo de sí mismas y medianamente de los demás. Pertenecían a una respetable familia del norte de Inglaterra, circunstancia más impresa en su memoria que el hecho de que su propia fortuna y la de su hermano habían sido ganadas en el comercio. Bingley había heredado unas 100,000 libras de su padre, el cual había proyectado ya comprar un estado, mas no vivió lo suficiente para poder hacerlo. El hijo proyectaba lo mismo, y más de una vez eligió el condado, pero como ahora se vería con una buena casa y con la libertad de un propietario, era dudoso a muchos de los que conocían la cómoda de su carácter, que no pasase el resto de sus días en Netherfield, dejando lo de la compra para la venidera generación. Sus hermanas ansiaban mucho que poseyese un estado, pero, aun hallándose en la ocasión presente establecido solo como arrendatario, la señorita de Bingley no dejaba de gustar de presidir su mesa, ni la señora de Horse, que se había casado con un hombre de más elegancia que medios, se veía por aquello menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia, siempre que le conviniese. No hacía ni 2 años que Bingley era mayor de edad, cuando por una casualidad recomendación se decidió a conocer la posesión en Netherfield. La vio por fuera y por dentro durante media hora. Le agradó la situación de las principales piezas de la casa
y se dio por satisfecho con lo que el propietario la ponderó y la alquiló inmediatamente. Entre él y Darcy reinaba una firme amistad. A pesar de la oposición de los caracteres, Bingley era aficionado a Darcy por la facilidad, franqueza y adaptabilidad de su propio temperamento, aunque ningún otro natural pudiera contrastar más que el suyo, y a pesar de no parecer nunca descontento del que él mismo poseía, Bingley hallaba el más fuerte sostén en la firmeza de las opiniones de Darcy y tenía de su juicio la mejor opinión. En entendimiento Darcy era superior. No le faltaba de ningún modo a Bingley, pero Darcy era más hábil, era a la par altanero, reservado y desdeñoso, y aún así, estando bien educado, sus modales no resultaban atractivos. En ese particular su amigo le aventajaba notablemente. Bingley tenía asegurado el agradar allí donde se presentase, y Darcy ofendía de continuo. La manera como hablaron en la reunión de Mayton fue suficiente característica. Bingley jamás se había hallado con gente más agradable ni con muchachas más bonitas. Todo el mundo había estado atento y afable con él. Allí no había habido etiqueta ni tiesura, y en cuanto a la mayor de las Bennet, no podía concebirse un ángel más bello. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas donde aparecía escasa belleza y ninguna elegancia, por ninguna de las cuales sintiera el menor interés, así como ninguna de las cuales sintiera que recibiera entonces atención y satisfacción. Reconocía que la mayor de las Bennet era bonita, pero notaba que se sonreía demasiado. La señora de Hurst y su hermana concedían que así era, pero admiraban a la chica y les gustaba, declarando a la muchacha dulce de quien no rechazarían la mayor intimidad. Así pues, Juana quedó tenida por muchacha dulce y Bingley autorizó con semejante recomendación para pensar en ella a sus anchas.